La triste historia de los Azcárraga y Televisa. El FIFA Gate estaría alcanzando a México. Televisa continúa desmoronándose. Emilio Azcárraga Jim está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. El tema es por la Federación Internacional de Fútbol Asociado y ha pedido una licencia para atender este asunto de vital importancia. Emilio Azcárraga Jan, presidente ejecutivo de Grupo Televisa, solicitó una licencia con efecto inmediato. Parece increíble que la empresa de medios más importante en América Latina se encuentre en esta situación, pero hay varias razones y de sobra. Por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos sobornos relacionados con la FIFA. Y aquí, por supuesto que te las vamos a contar todas. Déjeme, Señor, con tu espíritu. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy, en este video, les vamos a contar la triste historia de los Azcárraga y por supuesto Televisa, los cuales se han creído los dueños y señores de la verdad y de la vida de los actores. No me vengan con cuentos de que son verdades. Al parecer, los malos actos le están cobrando factura al último integrante de la dinastía de los Azcárraga. Está vinculado con los derechos de transmisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030. Todo está muy chido, pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos un nuevo video de esos que a ustedes les gustan. Así que, ¿qué esperan? Recuerden que cuando se suscriben al canal se ponen cada día más guapos. Creo que es muy obvio que sí. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. Y es que el tema es por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, o sea pues, la FIFA. Esto al tiempo que se reportó que los ingresos de Televisa disminuyeron en el tercer trimestre de este año, un 6.4%, debido principalmente a la caída de los ingresos en Sky, que fue de un 13.2%, algo pues bastante, se podría decir, preocupante. Así que de inmediato en las redes sociales se dejaron caer comentarios sobre Azcárraga Jim, a quien se le señaló como evasor de impuestos y, además, por manipular los partidos de fútbol en favor del equipo de Televisa, o sea pues, el América. Nos gusta hacer, pero que no nos hagan. Durante muchos años los Azcárraga fueron la familia más poderosa de México y una de las más fuertes de América Latina. Tenía el monopolio de las transmisiones televisivas, de radio y de la prensa. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Fue tanto la influencia de los Azcárraga que se llegó a considerar como el cuarto poder en México. Diarios, radio y televisión. Ellos competían con el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, aunque los Azcárraga siempre fueron soldados del partido en el poder. Usted ríase lo que quiera, pero es la verdad. Aunque sean fines legítimos, para legitimizar a un partido o a otro, para legitimizar una idea política u otra, ¿no? Yo creo que se debe de usar para cuestiones mucho más de ayuda humanitaria, mucho más de ayuda social que política o económica. Muchos se preguntarán, ¿y cómo es que los Azcárraga se hicieron ricos? Se han dicho tantas cosas falsas sobre él. Pues déjenme decirles lo siguiente, el origen y fortuna de los Azcárraga se remonta al siglo pasado. Mariano Azcárraga López de Rivera fue escritor, contador en la aduana marítima de Tampico y también tuvo negocios relacionados con la salud y tratamiento de los trabajadores migrantes mexicanos. A principios del siglo XX se casó con Emilia Vidaurreta, también de ascendencia vasca, procreando a Raúl Gastón, Julio, Rogelio, Luis y Emilio Azcárraga Vidaurreta. Que la mayoría es la mediocracia. ¿Qué esperabas? Emilio nació en Tampico, Tamaulipas, el 2 de marzo de 1895 y estudió en Piedras Negras, Coahuila, luego en San Antonio, Texas y en Austin. La carrera de Economía y Negocios la hizo en la Universidad de San Eduardo. Azcárraga Vidaurreta empezó su imperio a los 17 años, en plena revolución, como vendedor ambulante de zapatos y de productos mexicanos. Algunos dicen que era tan hábil para las ventas que una empresa de Boston lo contrató como su representante en México. Otros dicen que sí era muy hábil, pero para los negocios sucios, ya que junto con su hermano compraban oro, joyas y obras de arte a bajísimos precios a los hacendados.
que habían caído en desgracia porque le habían quitado sus tierras y demás posesiones y los iban a vender en Estados Unidos. ¡Oh, qué belleza! Claro que a esto se le puede considerar un movimiento sucio, pero bastante astuto. En realidad, ese fue el origen de que en pocos años se hicieran muy ricos y en una etapa en México en la que había hambre y carencia de todo tipo. Por eso decía mi tía Chuchis, río revuelto, ganancia de pescadores. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? De que era bueno para los negocios era bueno, ya que apenas con 22 años abrió una agencia de autos Ford en Monterrey. Hasta ustedes, bajo el patrocinio de la Admiral Motors, fabricantes de los automóviles, llamado Azcárraga y Copland S.A., distribuidora automotriz con capital de Stanley Copland, y posteriormente abrió distintas sedes en varias ciudades. Así que vivió desde chiquillo. En 1923 adquirió la franquicia de discos y fonógrafos Victor Talking Machine, que en 1927 se fusionaría con la Radio Corporation of America, conocida como RCA, y así empezaría entonces a distribuir discos y fonógrafos en Monterrey y Ciudad de México. También comenzaría a buscar talentos para la RCA. El 19 de marzo de 1930 creó su primera estación de radio en Monterrey, la XCT AM. Su hermano fue instruido por el coronel norteamericano Sandals Hodge para que pudiera operar esta estación. El 18 de septiembre de 1930 lanzó la XEW Radio, que sería el inicio de la gran cadena azul de Emilio Azcárraga Vidaurreta. La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lille y Luis Geroldán. En 1951, Azcárraga Vidaurreta invirtió en un nuevo negocio de medios de comunicación, Canal 2, XEW TV. XEW Televisión. Se dio cuenta de que con la radio podía influir en las conciencias de un pueblo pobre y convulsionado todavía por el conflicto armado. Bajo esa carita tan sucia y esa ropa tan pobre, se esconde una bonita muchacha. Y se le hizo fácil hacer y emitir música mexicana y radionovelas de contenido nacionalista, con una temática tipo Cenicienta, de trabajo y resignación, en espera del príncipe azul. Las verdades a veces no son tan amables, son crueles. Después de entretener a la familia mexicana, comenzaría a meterse en lo político, con La Hora Nacional, que cubría eventos de propaganda política y actos oficiales. Iniciamos esta hora nacional. Lo que importaba era hacer dinero. Gobierno y pueblo hacen la fuerza. Viniera de donde viniera. Así que durante la Segunda Guerra Mundial, viendo que el pueblo mexicano simpatizaba con Adolfo Hitler por su espíritu nacionalista, la XEW comenzó a apoyar a los nazis dentro de sus noticieros. Incluso se ha dicho, y según algunos, se tiene documentado que sus instalaciones fueron utilizadas para mandar información en clave a Alemania. Pretende la Hora Nacional y está empeñada en que sea un espacio de todos los mexicanos. Estados Unidos, que siempre se ha metido en las decisiones de todos los países y desde luego en las de México, se dio cuenta de esta estrategia de los enemigos y amenazó a Emilio Azcárraga Vidaurreta para que retirara el apoyo a la Alemania nazi. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Viendo la influencia que tenía Azcárraga en la población mexicana, por medio de la radio, Estados Unidos lo usó para emitir propaganda anticomunista durante la Guerra Fría, retransmitiendo programas gringos como La Voz de Estados Unidos y El Mundo en Marcha. Por aquellos años, Emilio conoció algo que lo volvería inmensamente rico. Los mexicanos se quedaron con su color y nos hemos quedado por años queriendo observar qué color quiere la televisión en el futuro, pero no se ponen de acuerdo. Ustedes no han tratado de entenderse aquí con 30 ingenieros que hay aquí adentro. Esto en la Feria Mundial en Nueva York. Inmediatamente la quiso llevar a México, pero se lo impidió el conflicto armado, del que también México formó parte como aliado. La televisión era imagen, no solo sonido, y esto llamó poderosamente la atención de Azcárraga, no para educar a la gente,
no para despertar conciencias y transmitir programas que cultivaran el espíritu del público, sino para entretener y para vender, además de adoctrinar de acuerdo con los intereses de los gobiernos y de los comerciantes. Presentamos una pequeña cámara de televisión que a semejanza de las cámaras de cine capta las imágenes de los objetos para transmitirlos por radio o por alambres. Este es el corazón del sistema, un bulbo especial que recibe el nombre de iconoscopio. Azcárraga vio que no podía solo, necesitaba aliados, y en 1946 fundó Televisión Asociada, con la idea de presionar a los gobiernos para que otorgaran concesiones para la explotación comercial de la televisión. En el caso de México, Miguel Alemán Valdés asumió la presidencia del país de 1946 a 1952. Miguel Alemán tenía dos opciones: que la televisión mexicana fuera pública o que fuera privada. Así que encargó al escritor dramaturgo Salvador Novo y al inventor de la televisión a color, Guillermo González Camarena, un estudio. Alemán decidió privatizar la televisión y de manera ilegal, usando prestanombres, entre ellos a Rómulo O'Farrill, le entregó el negocio. O'Farrill tendría el Canal 4 y lo dirigiría sin experiencia alguna. El Canal 5 estaría a cargo de González Camarena, inventor del sistema de televisión a color, pero con nulo conocimiento dentro de los negocios para ser un empresario independiente. Azcárraga obtuvo una de las concesiones. 3 televisoras que existentes en ese momento eran independientes y comenzó la batalla por anuncios, por artistas. Los ganones empezaron a ser, como siempre, los intermediarios, las agencias de publicidad. Iban con uno y le decían, no, pues allá me lo dejan más barato. Y decían, bueno, está bien, me bajo, pero quédate aquí. Y los artistas lo mismo, allá me dan el doble. El Canal 2, y se la sabía de todas, aunque en la radio. Pero eso no fue un impedimento para que hiciera de este negocio su minita de oro. De inicio no tuvo buena relación con el presidente, porque según Azcárraga, su mercado era el pueblo y los comerciantes. Pero muchos años después, descubriría que el principal sería el gobierno y el partido en el poder, es decir, el PRI. Tan es así que en 1986, el hijo de Miguel Alemán Valdés, Miguel Alemán Velasco, entonces presidente de Televisa, declararía que la empresa era priista y que nadie que no fuera del partido jamás trabajaría en Televisa. La línea de la radio se extendió a la televisión y en 1951 comenzarían las transmisiones del Canal 2 desde la sede de XEW. El Canal 2 le daría al ingeniero José de Terrán otro dolor de cabeza. La transmisión se había preparado desde una semana antes. Y luego se trepa sobre los dos de forma espectacular e inusitada. Los melodramas se seguirían transmitiendo en la radio y luego en la televisión, con los supuestos valores de la familia mexicana: machismo, la pobreza como virtud y como destino, y los finales felices a pesar del sufrimiento, las clases altas como lo más limpio y bello. A los gobiernos, los programas televisivos y de radio de Azcárraga les convenía, pues mantenían a la población apaciguada. Esto lo aprovecharía tanto Azcárraga como los gobiernos y los grupos de poder. Dímelo, si me quieres, dímelo. El empuje fuerte del Estado que acaba por derribar estrepitosamente y queda en peligro el... Varíe sus menús con variedades Gerber y le estará dando la variedad Gerber. Pasó lo que tenía que pasar. Azcárraga se adueñó y formó Telesistema Mexicano, y con Televisión Independiente del Grupo Monterrey, que operaba el Canal 8, se fundó Televisa, y eso ocurrió durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez. Pura finísima persona, dijera mi tía Lencha. Pero Azcárraga no se quedó ahí y extendió su poderío a otras áreas y compró los estudios cinematográficos Churubusco. Azcárraga generaba todo el contenido para el entretenimiento mexicano
y también difundía todo por medio de sus múltiples empresas. El empresario quería más y se fue a los Estados Unidos mediante las compras de las estaciones UHF con ayuda de prestanombres, y de esta forma se comenzaría a construir Spanish International Network. El 23 de septiembre de 1972, Emilio Azcárraga Vidaurreta dejó de existir de un ataque al corazón. Ese mismo año, el Canal 8 se incorporó a Telesistema Mexicano, que al poco tiempo dieron un paso más con el uso formal de las transmisiones por satélite. Todas las unidades de control remoto de Telesistema Mexicano se encontraban en el Panteón Jardín para cubrir un evento funesto, dejando su imperio a su hijo Emilio Azcárraga Milmo, más conocido como el Tigre. Y este dijo: ahora sí, vénganse todas las actrices, que todas son mías y para todas tengo. La infancia y adolescencia de Emilio Azcárraga Milmo no fueron muy buenas, a pesar de tener un padre inmensamente rico, ya que se dice que lo trataba muy mal, peor que a sus empleados. Quería que aprendiera y que fuera mejor que él, y pensó que maltratándolo lo haría duro y desalmado, que es lo que según él lo hizo triunfar en los negocios. El Tigre hizo de todo para agradar a su padre y lo convenció de que era un buen heredero. Incluso hasta vendió enciclopedias de puerta en puerta. Hágame usted el favor. Imagínense que su padre lo apodó el Príncipe Idiota, después de que Emilio tuvo dificultades financieras para la construcción del Estadio Azteca, el más grande de México en su época, exclusivamente para practicar el deporte nacional y el más popular, fútbol, soccer según dicen los gringos, y que es la sede del equipo de los Millonarios del América, que era uno de sus nombres de inicio. Después del deceso de su padre, el Tigre se quedó como el mero mero del gran emporio que había construido pues su padre con sangre y sudores ajenos. También eran dueños Laura y Carmen Azcárraga Milmo, quienes eran sus hermanas, pero el que mandaba allí, el que decía que tenía con queso los quesadillas, era el Tigre. Por cierto, se dice que le decían el Tigre por el mechón blanco del pelo que usaba, también por su tendencia a lanzarse con premura y precisión sobre lo que quería y deseaba, pues esas decisiones parecían más un instinto animal que algo razonado y analizado. Sus empleados temían causarle una molestia, pues sentían que su sobrenombre reflejaba un impulso de maltratar y humillar a todo aquel que no llenara sus expectativas. Emilio Azcárraga Milmo internacionalizó a Televisa, que ofrecía paquetes de televisión abierta, por cable, cine, radio, teatro, cabaret, restaurantes y medios impresos. Hello, Mariana. Shall we go? Yes. I'll just say bye to Uncle Alberto. La cadena de televisión fue potencia. Las telenovelas mexicanas vivieron su época de oro, y Azcárraga comenzó a cosechar un poder político muy fuerte que su padre había comenzado a cultivar. Para algunos el Tigre era un santo y un hombre poderoso, pero para muchos un personaje déspota, temido y odiado. Con la seguridad de servir al poder y estar protegido por el poder, podía decir lo que quisiera y hacer lo que pensaba. Tras el éxito de la telenovela Los ricos también lloran, protagonizada por Verónica Castro y por Rogelio Guerra, Azcárraga dijo que México era un país de una clase modesta muy oprimida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta, los ricos como él no eran clientes porque los ricos no compraban nada. El periodista Genaro Villamil comentó en una columna que Azcárraga confesó lo que todo el mundo sabía en este país y que nadie se atrevía a decir. La televisión comercial era o es para enajenar a los pobres. No pretende otra cosa más que incorporar a los pobres a la sociedad de consumo y tampoco pretende sacarlos de la pobreza. Gustavo Petrioscioli, secretario de Hacienda durante el último tramo de Miguel de la Madrid, condonó a Televisa 23 millones de pesos. Además, Azcárraga estuvo vinculado al Partido Revolucionario Institucional, al cual brindó abierto apoyo mediante la frase: "Soy un soldado del PRI".
Emilio Azcárraga mismo proveía a los gobiernos en el poder de muchos bienes y servicios que necesitaban. Además, tenía el control de los medios de comunicación, que tenían la verdad absoluta. Apoyaba a los gobiernos y a los partidos, no solo en sus campañas políticas, lo cual era muy visible, sino en otras campañas, estrategias y acciones que tenían finalidades oscuras. El imperio del Tigre se comenzó a fisurar cuando, siendo presidente de México, Carlos Salinas de Gortari concesionó la televisora paraestatal Imevisión, cuyo proceso de licitación duró como 3 años, de 1991 a 1993, y fue adquirida por Ricardo Salinas Pliego, más conocido como el tío Richie, que formó TV Azteca. La televisora en un principio no fue competencia para Televisa. TV Azteca comenzó copiando los contenidos de Televisa, todos acorrientándolos, dirían las vecinas, pero significó algo muy importante para los actores y las actrices, directores y productores resentidos con el Tigre y la posibilidad de trabajar en otros espacios, eso sí, con muchísima menor paga que en Televisa y con muy pocos recursos para las conducciones. A la par, habría más medios de comunicación y periodistas para resaltar o desacreditar a sus enemigos. También surgirían con mucha fuerza la televisión por cable, que ya estaba desplazando y casi extinguiendo a la televisión abierta, y estaban por surgir nuevas plataformas como Netflix, que le quitarían muchísimo mercado a los Azcárraga. Se decía que tanto Televisa y TV Azteca se aliarían con el partido en el poder, y con ello podrían impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de México. Sin embargo, no lo pudieron contener por tantos años, ya que en el 2018 finalmente se le hizo a Manuel López Obrador y asumió la presidencia de México. Una cosa que siempre se ha dicho sobre el Tigre Azcárraga era que era el todas mías de Televisa, ya que todo se le antojaba y con el poder que tenía pues lo tomaba. Nadie le decía que no. Era el dueño absoluto de la vida de las actrices y muchísimas cayeron rendidas con él. Eso era algo que todo el mundo sabía, pero callaba. Sin embargo, se casó 4 veces. La primera vez se casó con María Regina Shondule Almada y no tenía nada que ver con Mario Almada, pero él se casó el 15 de enero de 1952. Pero se dice que al poco tiempo ella dejó de existir. La segunda esposa fue la francesa Pamela Surmont, con la que se casó el 26 de marzo de 1959 en París. Con ella tuvieron 3 hijas: Paulina, que dejó de existir en su adolescencia, Alexandra y Ariane. Su matrimonio fue muy complicado y apenas duró unos años. En 1965 se casó con otra joven francesa, Nadine Jim, con quien tuvo a Carla y Emilio Azcárraga Jim. Nadine fue la única de sus 4 esposas en darle un hijo varón, su heredero. Duró apenas 7 años por la llegada de Paula Cusi, pero su divorcio no se concretó hasta pasadas varias décadas. Contrajo matrimonio por 4ª vez con Paula, a bordo del yate Paraíso en 1990, pero su relación tampoco duró mucho tiempo. Ella fue una de las mujeres que le hizo ver su suerte con detalles. Por ejemplo, se dice que asistió al funeral de Paulina Azcárraga Surmont, quien era hija de Emilio, y su segunda esposa, Pamela, vestida con un elegante abrigo de mink color blanco. Y eso era un velorio, no una fiesta. Luego tuvo otra mujer, con la que no se casó, pero que era 40 años menor. Se trataba de Adriana Abascal, quien fuese Miss México de 1989. Una enfermedad del páncreas acabó con la vida del Tigre y el 16 de abril de 1997 dejó de existir a bordo de su yate Eco, anclado en Miami y junto a Adriana Abascal. Fíjense que curiosamente se dice que la relación de Emilio Azcárraga Jan con el Tigre fue muy complicada, al igual que la del Tigre con su padre, ya que él lo veía de menos, lo miraba un poco blandengue e incapaz, no solo de sostener el poder, sino incluso con el peligro de perderlo. Lo que a la larga ha sucedido,
ya que, como decíamos al principio del video, Emilio Azcárraga Yem está siendo investigado. Como dijo el tigre, a Emilio le tembló la mano, no tenía la habilidad, la tenacidad de él, pero hay que decir en su favor que los tiempos no eran los de su papá, cuando había un poder absoluto de los partidos políticos y el dinero corría por los pasillos de los sets. Se le pagaba muy bien a todo mundo, actores y actrices. Los productores ganaban un chorro de lana. Los conductores de noticias llegaron a tener muchísimo poder y billullo y se volvieron intocables y unas grandes estrellas. Por su parte, a Azcárraga Yem le tocó competir contra un hombre muy poderoso. ¿De quién hablo? Pues de Carlos Slim. El 26 de octubre del 2017 se anunció la salida de Emilio Azcárraga Yem como director general de Televisa. Seguiría siendo el dueño, pero el trabajo diario lo harían otros. Esto por supuesto que no lo hubiese permitido el tigre, quien quería tener todos los hilos en la mano para jalarlos cuando quisiera o reventarlos cuando se le diera su regalada gana. Se supone que el Junior dejaría esos trabajos por dedicarse a su familia, Sharon Faslich, con quien se casó en febrero del 2004 y con quien tuvo a sus 3 hijos, Emilio Azcárraga III o IV, Ana y Mauricio. La llegada al poder del cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, y a continuación, el 30 de septiembre de 2024, derrumbaron parte del imperio de los Azcárraga, ya que le dejaron de pagar millonarias sumas a los noticiarios que se habían convertido en los soldados que defendían a los grupos de poder, como por ejemplo Adela Micha, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga. Ellos eran los más ricos y poderosos de Televisa. En la actualidad siguen siendo ricos y poderosos, pero ahora del YouTube, ya que cada quien tiene su programa aquí por esta plataforma. Pero muchos de radio y de la prensa corrieron con la misma suerte. Andrés Manuel desde Palacio y con sus maratónicas mañaneras, que yo nunca vi porque siempre estaba dormido, se dice que dictaba agenda e informaba todo lo que el pueblo quería saber, sin que los conductores de noticias tomaran oportunidad de ganar un billullo con esas notas. Empresarios aliados a Televisa y prestanombres dieron trabajo a las estrellas de Televisa de las noticias para emprender una campaña de denostación contra Andrés Manuel y su gobierno, que duró más de 5 años. Yo quisiera saber dónde se aplicaba porque a mí nunca me ofrecieron ni un solo peso. Emilio Azcárraga Yem, el cachorro, el último magnate de esa dinastía, no se quedará en la calle. Su riqueza es inmensa, producto de muchos negocios ilícitos de su abuelo, de su padre y de él mismo. Sus hijos y sus nietos y sus demás generaciones podrán seguir siendo una de las familias más ricas de América Latina. Todo esto, aunque lo metieran a la cárcel, porque está siendo investigado por el Departamento de los Estados Unidos. Bueno amigos, esperamos que haya disfrutado de este video. Si tiene un comentario, no olvide dejarlo en el recuadro. Los leemos todos. Obviamente no los contestamos, pero los leemos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerde que suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita nos motiva a seguir produciendo más videos como estos. Y también regálenos un like. Disculpe que seamos tan lismoneros, pero lo necesitamos. Hoy se despide de ustedes su locutor favorito, así que nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!